Las imágenes son del viernes, las empezamos a ver en vivo. Aquí, cuando estábamos haciendo el noticiero, no lo podíamos creer, Leo. Yo recuerdo, llegaban los videos uno tras otro y decíamos, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos muertos? ¿Qué son estas escenas? Bueno, ya se habla de 137 personas fallecidas, casi 200 heridos. El número puede aumentar incluso de personas muertas. Gaby, hasta ahora, lunes a la tarde, ¿qué se sabe sobre los responsables de este asesinato? Bueno, en principio el gobierno ruso anunció la detención de 11 personas, 4 de ellas directamente vinculadas al ataque, que fueron llevadas ante la justicia, sí, a la vista de todos, y donde por lo menos 3 de esos 4 que fueron puestos, mostrados a toda la sociedad, reconocieron su participación en este ataque, ¿no? A cambio de un cobro de dinero que se habla de aproximadamente unos 5.000 euros. Exactamente, exactamente. La verdad que es muy llamativo, es muy errático lo que dicen estos hombres. Estaban bastante golpeados. Estaban muy golpeados. De hecho, uno de ellos, de los 4 que fue llevado en silla de ruedas, prácticamente en estado de inconsciencia. Ahí los vemos. Pero ¿quién les pagó, Gaby? Bueno, eso es lo raro. Ellos dicen que los contactaron vía Telegram, alguien que no conocen, y que fueron los que les proveyeron las armas. Desde Ahora hace bien, muchos meses que cobraron un 50% por adelantado. Claro, cobraron la mitad por adelantado, dicen, pero les faltaba cobrar el resto. Lo llamativo es que, primero que nada, los 4 ciudadanos son de un país, una ex república soviética, que es Tayikistán, ¿no? Los 4 eran de ese lugar, vivían en Rusia, algunos con trabajo estable, otros no, y bueno, llama mucho la atención porque las declaraciones que hicieron, les decía, son bastante erráticas. Lo que hay que contar es que en el medio apareció una comunicación del ISIS-K, sí, una rama del ISIS que opera en toda esa zona de Afganistán y Pakistán y demás, y también en otros lugares, bueno, que dice al haber sido los autores de este ataque. Qué raro. ¿No? Es muy raro. Lo cierto es que a estos hombres los detuvieron en una localidad llamada Briansk, que es una ciudad que está a unos 380 kilómetros de Moscú, hacia el sudoeste, sí, y a 100 kilómetros de la frontera de Ucrania. Y esto hizo que el propio Vladimir Putin remarque este punto, ¿no? De que ellos deberían tener una vía de escape por Ucrania, lo cual obviamente retroalimenta el conflicto, ¿no? El mundo está en alerta. Nos preguntamos a esta hora cómo estará Rusia y lo vamos a ver en primera persona con un ciudadano ruso, colega, periodista Laensen Polimota. Laensen, Lucila Trujillo, Rubén Suárez y todo el equipo te saludamos. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué información te llega después de lo sucedido en el último viernes? ¿Cómo se está viviendo en Rusia hoy, minuto a minuto? Buenas tardes, Rubén, Luli, a todos los periodistas y bueno, al público de C5N. Bueno, estadísticamente no hay muchas novedades, ¿no? El número de muertos sube muy poco a poco porque están hospitalizados, pero yo quiero continuar lo que estaba diciendo y que me parece muy interesante porque hay una nueva pista. Es una especulación, por supuesto, es una conjetura de que ISIS no podría perpetrar ese ataque, ¿no? Solo, que podría ser, bueno, que lo estuvieran usando. O sea, como que, por ejemplo, ¿no? Si peleas con tu vecino, no lo vas a matar tú mismo, mandas a matar a alguien y pagas, ¿no? Algo así, algo así podría ser, porque, bueno, precisamente, bueno, hay intereses allí. Se habla de que posiblemente la inteligencia de Estados Unidos pudo haber participado. Es una especulación, eso es público y está en medios muy importantes. Y bueno, porque ISIS estaba muy debilitado, el mismo Putin lo había debilitado en la guerra civil de Siria, ¿no? Hace unos años, y entonces de la nada vienen después de las elecciones, bueno, además, bueno, hubo una inteligencia, hubo obviamente que las armas estaban puestas allí en un escondite y luego, bueno, cuando salen, esa es una zona muy despejada, ¿no? Está entre el río Moscú, entre una autopista que es como la General Paz de allí, un bosque y dachas. Y entonces, claro, en vez de esconderse, estar una semana en túneles, se van felices y contentos en un coche hacia la guerra, los 4, llega la policía, los detiene y ellos sonríen para la cámara. Realmente, no es que
la verdad no lo dudo y ni lo creo. Como periodista tenemos que cuestionar todo porque sí, la misma guerra en Ucrania no es una guerra de Ucrania con Rusia, es una guerra de Estados Unidos con Rusia, ¿no? Que además es una guerra cultural y bueno, y Ucrania es nada más que una marioneta en ese momento, ¿no? En esas alturas de la guerra. Claro. Es una guerra que se proxy por procuración. Entonces sí tenemos que cuestionar todo eso porque bueno, porque no es nuestra labor como periodistas cuestionar, dudar y bueno e informar sobre todo, ¿no? Porque, Sí, bueno, ahora Lainsen, te hago una pregunta con respecto a esto que os dije de dudar. La población Corrijo el rusa. nombre es Janssen con I. Ah, perfecto, Janssen, ahí está entonces. Parece una L, todo el mundo se Bien, confunde, ahí lo por corregimos, te pedimos disculpas. Janssen, entonces, No, por favor, en por favor. Rusia ahora también se duda sobre estas detenciones y te pregunto esto a nivel entre amigos, charla de colegas, ¿se duda sobre, habrán sido los autores reales de lo que ocurrió? Bueno, eso os cuento porque para explicar por qué Putin ayer fue a atacar a Ucrania, porque no se lo tragó que eso era ISIS, no se lo tragó, fue directamente a atacar a Ucrania ayer, ¿no? Porque ayer hubo ataque, además hoy también en Kiev, ayer en Lviv, o Lvov, cada uno lo dice de una manera, ¿no? En frontera con Polonia, porque es como decía, ¿no? Si entra alguien a mi casa a robar y yo sé o creo, ¿no? En mi convicción que alguien lo mandó, bueno, yo voy a buscar a alguien que lo mandó, ¿no es cierto? Y no al que lo mandó, porque por ahí es a él que realmente me interesa. Entonces, por eso explicaba eso. Ahora, todo puede ser también, porque Putin también crea narrativas, ¿no? Si yo quiero deciros que, por ejemplo, tengo una camisa salmón, pero si quiero deciros que es naranja, yo puedo decir que es naranja y luego, bueno, cuento una historia, ¿no? Pero está daltónica, porque la cámara, porque el filtro. Obviamente que en la guerra, el amor todo vale. Por eso no podemos comprar historias, ¿no? Y de hecho esa historia es muy prolija, si os dais cuenta, ¿no? Porque claro, después de armar semejante atentado con una inteligencia, un despliegue de inteligencia, ¿no? Es mi barrio además. Frecuento Crocos hace muchísimos años, llevo 14 años en Rusia, pero 6 desde el Mundial, que fue en Rusia, estoy en ese barrio, y bueno, y cada vez que entro, que voy a comer, que está justo a la salida del metro, es un barrio muy interesante, muy elegante, baja helicópteros ahí, tiene mucha seguridad, siempre paso por el detector de metales, es ultra seguro, y entonces, claro, después de todo eso, uno espera que esos ninjas puedan salir por el techo, por un túnel, y no paseando en coche hacia la frontera de la guerra de Ucrania. Es muy prolijo, ¿no os parece? Como para que por lo menos cuestionemos, ¿no es cierto? Y Janssen, te pregunto, porque hasta ahora, digamos, lo que sabemos es digamos, como información, al ISIS-K autoadjudicándose el ataque por un lado, incluso ellos mismos difundiendo videos filmados por los propios atacantes, y todavía, por lo menos salvo el hecho de que ellos intentaban escapar por el lado de Briansk, por el lado de la frontera con Ucrania, no se conocen, por lo menos hasta ahora, elementos que relacionen a estos atacantes con Ucrania, o hay algo que ya haya trascendido al respecto. Bueno, precisamente la guerra de Ucrania la está manejando Estados Unidos, un poco con Europa, ¿no? La OTAN. Y entonces, bueno, yo sí creo que ISIS atacó, es mi percepción hasta el momento, porque eso estamos evolucionando el pensamiento, bueno, cada día hay novedades, pero yo el primer día decían que era Putin, un atentado, no lo creí nunca, descarté, creo que fue ISIS, pero sí creo que pudo haber habido alguna ayuda externa, ¿no? Que es lo que se intenta saber. Para Estados Unidos es mucho mejor, por ejemplo, atacar a Rusia indirectamente a través de ISIS, ¿no? Patrocinar, está bien, le tenés rabia, te pongo las armas, te pongo una fortuna y, bueno, te pongo un buen dinero y, bueno, de hecho, ISIS fue patrocinada por Estados Unidos desde atrás, ¿no? Porque precisamente para resolver los conflictos en Afganistán. Y lo mismo pasó con Al Qaeda también, que al principio fue entrenada por Estados Unidos, antes que atacaron los gemelas. Entonces, bueno, por eso os digo que hay muchas cosas de análisis que es muy... en televisión los tiempos son cortos y bueno, no se puede profundizar tanto, ¿no? Para que el público en forma general pueda comprender, pero bueno, aquí tenemos que pensar quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no? Si Rusia ahora levanta, primero que bueno, Rusia no puede salir a buscar a ISIS, y en realidad para hacerlo sencillo, ¿no? Porque estamos en televisión y aquí se simplifica un poco las cosas para que todos comprendan, ISIS-K es como una marca, por decirlo de alguna manera simple, una patente, ¿no?
es prácticamente como se utiliza para muchos fines, como Wagner, por ejemplo, trabajaba para Rusia, ¿no? Eso es lo que se cuestiona, si es una cosa orgánica o se pudo haber sido patrocinada porque eso vino de la nada y tal. Entonces eso es lo que se... Y tenemos que cuestionar todo. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. En la guerra del amor no hay reglas. Primer punto, ¿no es cierto? Es una guerra que ya es la tercera guerra mundial. Esperemos que no se convierta en bélica. Pero ya se genera. Porque la primera guerra empezó mucho tiempo antes del primer tiro. La segunda guerra empezó mucho tiempo antes del primer tiro. Y bueno, y ya hay una semillita de guerra. Ya le están poniendo agua. Le dan sol, ojalá que venga alguien a pise cuando la plantita salga, por supuesto, pero la guerra está, si pensamos bien que detrás de eso, bueno, hay dos fuerzas mundiales, ¿no?, que se están agrupando, bueno, entonces eso podría desencadenar. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, seguramente volveremos a molestar, gracias. Muchísimas gracias, no hay ninguna molestia, saludos gracias. Aquí, a todo. Si todo sube, también las multas. Más